Gente, bienvenida un domingo más a otro podcast o a esta suerte de podcast que estamos intentando hacer. Hoy venimos con otra historia eh, tremenda, bastante... Es terrible lo que le pasó a un niño de apenas 14 años que luego, muchísimos años después, en el año 99, se transforma en una película que luego le vamos a decir cuál es. Seguramente ustedes con el recorrer de esta historia se van a ir dando cuenta. Nuevamente, a él no le gusta que se lo diga, pero vamos a decírselo. El grande Nico. ¿Qué haces, Nico? Hola, Edu, ¿cómo vas? Buenas noches a todos. Gracias nuevamente Nuevamente. por ese recibimiento. Y sí, un caso. Este caso es bien chévere, la historia es bien. La historia es bien triste, Es realmente. triste también, sí, muy triste. Y la película es muy emotiva. El caso de la película es muy emotivo. De hecho, se cambiaron muchas cosas de la película, pues seguramente por los contextos y demás. Pero el caso es bastante triste y pues también nos remonta a una época difícil para ciertas personas en algún momento de nuestra historia. Entonces, pues es un caso bien bacano. Este caso me agrada el día de hoy para que lo hablemos. Y pues nada, todos los que nos ven en Sendero Negro Podcast, bienvenidos. Recuerden suscribirse a este podcast para echar, pues, digamos, estar en un rato de familia escuchando este tipo de casos bastante, no sé, extraños que rodean a la humanidad en torno a su propio comportamiento. Entonces, pues, bienvenidos. La verdad, sí, como dijo Nico, es más... Bueno, tiene dos cosas, ¿no? Lo que dije yo, como que es terrible la historia, y lo que Nico mencionó. Es emotiva, es triste, es injusta. Pero bueno, Nico, hoy hablamos de George Genius. Apenas Bu- 14 años tenía el muchacho. bueno, sí, George Junius Stanley Jr. nace en el año de entre 1929 y 1916. La fecha como tal, digamos que los historiadores o los archivos tambalean un poco en esa información y es curioso, es triste, pues responde a un contexto, pero él fue la persona más joven en ser condenada a la silla eléctrica en los Estados Unidos del siglo XX. Digamos que el último fue un menor del siglo XX en morir de la misma forma, silla eléctrica, un menor de 16 años, pero pues George tristemente pasó a la historia por ser el primer niño en llegar a la pena de muerte. Y pues la historia es, como dice Eduardo, bastante injusta. Fue condenado por supuestamente el asesinato de dos niñas de la familia Biniker, una de 11 años, Betty June, y la otra Mary Emma, de 8 años. Pero bueno, digamos, De esa fue la 7. primera de 7 años. De 7, 8 años tenía la hermana de Genius, de George. Imagínate, entonces, pues el caso empieza siendo bastante complejo, complicado con esta presentación de esta persona, de este personaje el día de hoy, pero pues poco a poco se irán dando cuenta porque es una historia tan triste y tan injusta. Exacto. Imagínense, eh, George y su hermanita eran dos niños de color. Dos Venían niños de... afroamericanos. Para la época en que estamos, bueno, ya la esclavitud, esa maldita esclavitud había terminado eh, hacía ya muchos años, pero se seguía viendo a las personas de color o afroamericanas, como bien dice Nico, mal, ¿no? O sea, listo, la esclavitud terminó, pero el blanco, ¿no? El racismo todavía seguía vigente.
En una oportunidad en el campo, en, en el cual trabajaba la familia de George, la familia de Annie, que es la hermanita de George, de 8 añitos tenía nada más, trabajaban en el campo y estaban cuidando una vaca. Seguramente la llevaban a pastar con su soguita, la llevaban, la recorrían, la ordeñaban tal vez. Y venían en bicicleta dos niñas que las menciona Nico. Venía Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 7. Entonces se bajan de su bicicleta, están andando en bicicleta, le hacen una pregunta, no sé qué, tal. Y según el relato es como que cada uno para su lugar, ¿no? Sí, Las niñas seguían su recorrido en paseo de su bicicleta y George y su hermanita de apenas 8 años seguramente siguieron paseando o atendiendo a esta vaquita, ¿no? Eh, Después de todo eso, ya las niñas ya no aparecen en casa. No estaban llegando a horario supuestamente, en la época tendrían su horario para llegar, se regían bajo la luz del día y después de un tiempo llega el Nico a preguntarle a George y a su hermanita si habían visto o sabían dónde Betty y Mary estaban, dónde podrían estar. bueno, pues se considera un caso bastante injusto porque lo único que estaba, digamos, lo único que pasaba con George y con su hermana fue haber estado en el lugar equivocado en el momento totalmente equivocado. Porque básicamente lo que nos dice este caso fue que las niñas fueron encontradas, digamos, las niñas fueron encontradas con signos de violencia en sus cabezas. Y por alguna razón que no es muy clara porque hay en mil versiones, la culpabilidad apuntó al pequeño George y su hermana. George en ese momento tenía 14 años y pues él dijo, nosotros no estábamos, o sea, ni idea, cero, o sea, nosotros no tenemos que ver con eso. Sin embargo, pues se mostró para la época una justicia bastante permeada por unos preceptos arcaicos, se mostró un sesgo muy, muy delicado de los jueces y pues fue un juicio que duró aproximadamente 10 minutos, o sea, donde la investigación fue muy nula, o sea, hay un montón de situaciones que se presentan en torno al caso de George, pero pues por la muerte de las niñas Betty June y Mary Emma. Recordemos que hay una cosa y es dónde estaban. Estaban en el condado de Clarendon, en Carolina del Sur. Entonces, pues también nos enfrentamos a una cultura en los años 40 en Estados Unidos que guarda sus raíces, pues tristemente racistas. Por eso el caso ha sido tan criticado, pues por todo lo que lo rodea. Hay un momento de la desaparición ya en la noche, ¿no? Ya no llegaban las niñas, como dice Nico, el rastro de violencia en sus cabezas, obviamente por razones no podemos decirlas acá, pero tocamos otra vez niños, y ya es fuerte. Bueno, ya solo imaginarlo es tremendo, lo que les pasó en sus cabecitas. No llegan a casa, todavía no se sabía nada de ellas. Muchos vecinos, policías, gente conocida y demás, mismo George con su papá, mismos ellos también salieron en el rastrillaje en búsqueda de estas dos niñas. Ellos también estaban colaborando con estas búsquedas. En un momento, después de la búsqueda, creo yo,
según lo que se entiende del relato. Llega la policía a la casa de George, donde estaba George, su hermano mayor, y se lo llevan para interrogación sin presencia, siendo menores, ¿no? Sin Ujú. presencia de sus papás, o al menos de uno de sus dos papás, y ningún abogado. No, y lo curioso de este caso es que simplemente las niñas desaparecieron y como Ujú. George y Amy, su hermana, fueron las últimas personas que las Que las vieron, vieron. fueron los primeros sospechosos dentro de este escenario y se suscita lo que acabas de mencionar, el hecho de que a dos menores afroamericanos los interrogan sin presencia de sus padres. Otra cosa injusta también, ¿no? De las víctimas, porque en realidad no solo estas dos niñas que desaparecen, que dejan de existir lamentablemente, eh, son víctimas también George y su hermanita. ¿Cómo un niño de 14 años, más en esa época, una niña de 8 años, podían ser cómplices de quitarle la vida a otras dos niñas prácticamente de la misma edad? El único mayor ahí era George. Exacto, sí. Venía de 14, después venía Betty con 11, venía la hermana de George con 8 y venía Emma con 7 años. Eran bebés, prácticamente bebés. Es muy Mira injusto. que hay una situación que se presenta en el caso y pues deja ver un poco cómo era el Estados Unidos de los años 40, principalmente con las personas afroamericanas, creo yo. Me parece súper ridículo lo que va a mencionar que dice el caso. La razón por la cual George era el único sospechoso, y aquí abro comillas en esto, la razón por la cual George era el único sospechoso del departamento de policía era porque algunas personas le habían manifestado bajo su sesgo y criterio que él era el niño más malo de la ciudad, cierro comillas. Entonces lo que uno se pone a pensar es, oiga, sí, puede que sea un niño, no sé, travieso, qué sé yo, juega, corre, etcétera, pero simplemente por esta situación fue que George fue declarado como el principal y prácticamente único sospechoso de la desaparición de Betty y de Mary. Lo más, yo no sé si curioso o de las cosas más tristes de este caso, es que el alguacil adjunto H.S. Newman declaró que George Jr. confesó haber asesinado a Betty Binnicker y a Mary Thames después de intentar violarlas, pese a que la autopsia no demostró pues este tipo de situaciones. Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo confesó? ¿Y en qué momento lo confesó? Pues lo que se cree hoy en día es que durante una de esas sesiones de interrogatorio, donde el niño fue abordado por la justicia en solitario, básicamente lo llevaron a niveles de asustarlo, al nivel de confesar, porque la policía para ese entonces pues no encontraba a las dos niñas y se demostraba también una inoperancia de estas, pues no sé si instituciones, en su momento. O sea, es un caso bien triste y bien aterrador porque George fue juzgado de la forma más vil y fría y de la forma más injusta que a una persona la pueden juzgar. Dicen que también pues los padres de George incluso fueron señalados y Ujú. despedidos de sus empleos. O sea, toda la familia sufrió represalias por simplemente decir o manifestar que era el niño más malo de la ciudad. Eh, Y tuvieron que y huir, aclarar, ¿no? to- total, sí, también tuvieron que salir de esa ciudad. Y de hecho, no solo eso, sino que había un policía, H.S. Newman, que pues yo no sé cómo era ese señor, pero culpó al pequeño George de muchas cosas por las cuales fue juzgado
y fue señalado como el único responsable. De hecho, incluso ante el juicio se presentaron unas armas que al parecer Ujú. eran totalmente falsas. Entonces, pues, deja ver un poco cómo funcionaba el sesgo de justicia en la década de los 40 en Estados Unidos. Exactamente. Fíjate que, para que pensemos todos, ¿no? Volviendo un poquito atrás, se llevan para declarar a George y al hermano. Se llevan a los dos para declarar. Ahora Ujú. pongámonos a pensar, ¿cuál era la intención de llevarse solo a George y al hermano? Al hermano no sabemos por qué se lo llevan, pero llevaron a George sin presencias de sus padres, abogados o algún adulto responsable que pudiera ayudarlo. Ahora bien, mmm, dicen que la policía no tuvo necesidad de levantar algún tipo de grabación, él confesando y demás, o levantar algún testimonio escrito, si se quiere, porque George, escúchese bien, George había entregado el arma con que había supuestamente eh, desaparecido a estas niñas, por no decir otra cosa. Bien, y George se declara culpable. Para mí acá hubo, en el momento que se lo llevan, hubo amenazas contra el niño, obviamente. Le habrán dicho miles de cosas, creo yo. Le habrán, perdón, le habrán dado el arma, quién sabe, el arma homicida encontrada, o tal vez plantaron pruebas falsas en contra de un niño de 14 años. Pues mira, Eduardo, que lo que dice también el informe es que básicamente el testimonio del policía fue lo único que se necesitó. Es decir, con ese Claro. único testimonio, sin una confesión firmada e Ujú. incluso sin haber grabado al niño, se procedió a capturarlo y lo encerraron durante un mes en el cual no pudo ver a ninguno de sus padres, ni a su mamá, ni a su papá. Y pues les vamos a comentar, la película en la cual está basada, digamos, que muestra esta historia, que es una adaptación interesante y es la más reconocida, es la película Milagros Inesperados, una película que fue muy famosa, realmente creo que muchos la vimos, Ujú. por por la actuación de Michael Clark Duncan, quien era pues Coffee, Ujú. el protagonista. Ahí también sale Tom Hanks y David Morse, Barry Paper, James Crowell, Doug Hudson, Michael Jeter, Bonnie Hunt, Eve Brent, Harry Dean Stanton, Sam Rockwell, Jeffrey DeMunn y Dabbs Greer. Entonces, pues, digamos, la película fue muy interesante. Ujú. Porque para todos fue muy injusta, pero Hollywood pues mostró un poquito como que no fue tan cruel, pero sí fue más cruel. La realidad fue que esto se le hizo a un niño afroamericano de 14 años. Y en contraste, lo que muestra una sociedad tan desigual, digamos que fue tan desigual y tan injusta de lo que hicieron con George, fue que cuando se inició su juicio, el jurado todo era blanco, ¿sí? Y el único niño afroamericano, pues la única persona presente afroamericana ahí era él. El juicio duró 10 minutos, fueron 12 jueces hombres blancos, uno de ellos fue una de las personas que participó ya después de unos días en encontrar los cuerpos de las niñas. Nadie hizo apelación, no tuvo un juicio justo, no prácticamente ni tuvo abogados, simplemente fue un juzgamiento casi que al linchamiento. Y una de las cosas curiosas fue que para la misma época, Ernest Feldwell Jr., un niño de 16 años, pero que no era afroamericano, sino caucásico o Ujú. norteamericano, yo qué sé, también se declaró culpable de intento de violación y del asesinato de una niña.
de 8 años. Pero a diferencia de George, Ernest Fetwell Jr. fue solo sentenciado a 20 años de prisión, mientras que George, de 83 días después de la condena de Ernest, del pequeño George, fue condenado a la silla eléctrica. Entonces se mostraba un sesgo horrible de la sociedad norteamericana para la época de los 40. Se venía de una lucha impresionante, pues por los derechos de la comunidad afroamericana, que obviamente se había violentado desde la justicia y demás. Y pues todo esto quedó retratado un poco de alguna manera en la película Milagros Inesperados, pero no es la única vez que el caso de George ha sido como tal retratado digamos, en otras escenas. También ya ha tenido otras películas y otras menciones, porque el caso está registrado como uno de los más injustos de la historia de Estados Unidos, al condenar a un niño de 14 años y la forma, más que todo, en la que se dio todo el proceso de condena, donde hubo cero garantías, o sea, cero garantías de investigación, nada, o sea, lo condenaron y ya. Fue una de las condenas más aberrantes que, pues me adelanto un poco, 70 años después fue rectificada, pero ya vamos a ese tema. Eduardo, no sé qué tú qué quieres mencionar, porque es que el caso es triste, pero es simple. Es simple porque, o sea, es un caso corto, es un caso que muestra la simpleza de la injusticia humana. O sea, con una decisión tan simple como juzgar a un niño se puede hacer mella en la historia de la forma más injusta. Es un caso corto, pero es un caso muy triste. Para mí lo terrible es como vos decís, tal vez el jurado eran todos blancos. Creo que también en la película se muestra. Dice la historia, que fueron 10 minutos, creo que aterradores, eternos para George, donde se lo juzgó, se lo condenó antes de la condena. Fueron 10 minutos donde no tuvo posibilidad de nada, no había un abogado que pudiera salvarlo, no habían testigos, no había un jurado a favor de George. Y como bien decís, después de muchísimos y muchísimos años, y hay un documental, si no estoy mal, que sale hablando la hermana de George, ya una persona muy adulta, donde estaba feliz y donde la familia festejaba la libertad, se le dio la libertad porque se había probado de que George no era culpable. Si bien dijiste alrededor de un poco más de 70 años, deliberan de que George era inocente. Como bien lo dijiste al principio, Nico, George y su hermanita estaban en el lugar, en la hora y en el momento equivocados. Y tal vez no sé si también fue el momento equivocado. Fueron las personas también. Yo siento que fue todo, el contexto histórico, el lugar, o sea, fue todo se dio para uno de los episodios más injustos de la justicia, porque esto es un tema que queda no solo en Estados Unidos, eso es un precedente para toda la historia de la humanidad. De hecho, es curioso que tiempo después, se habló de otra persona, un hombre llamado George Burke, un George totalmente diferente. George Burke era un hombre blanco de la zona, ya más grande, más adulto, y lo que se dice es que él fue el verdadero culpable de la muerte de Betty y de Mary. De hecho, se cree que también abusó de una de las niñas, e incluso lo que se sabe es que en su lecho de muerte, muchos años después, admitió haber sido el culpable de estos hechos. O sea, se quedó callado por años y nunca recibió ningún tipo de justicia. Y muchas personas decían que de hecho era un prominente hombre blanco, o sea, el tipo tenía como para su época, pues
éxito y demás, y muchas personas decían temerle. Pero yo pienso que las personas que decían temerle a George Burke eh, y de pronto estuvieron implicadas en sus juzgamientos, también le tuvieron que temer al recuerdo de haber visto la horrible, el horrible deceso de George Junius, porque cuando fue conectado a la silla eléctrica, como la silla no estaba hecha para niños, ¿sí? La escena fue mucho más aterradora. Ujú. De hecho, no sé, es decir, muchos vieron cómo las lágrimas del niño se salían y la máscara que tenía dejó entrever muchos de sus gestos. Entonces, pues se muestra un poco la injusticia hecha un episodio sádico y un error nefasto del gobierno de los Estados Unidos contra un menor de 14 años afroamericano en un contexto en la década de los 40. Había un sesgo impresionante y pues no conozco la sociedad norteamericana, pero lo que se ve en redes sociales es que aún ese sesgo sigue existiendo. Hay un sesgo racial un poco que muchas personas Sí. denuncian Ujú. presuntamente. Entonces, pues este es uno de los casos por los cuales uno entiende por qué la sociedad afroamericana, la sociedad afro en general, se siente como tan atacada muchas veces. Este caso es supremamente triste, injusto pues es horrible. O sea, un niño de 14 años pagando algo que no hizo simplemente por estar ahí en el patio de su casa. O sea, increíble este hecho. ¿Sabes que vos ibas hablando y iba como pensando, imaginarme, todavía hay en museos las sillas que se usaban para las condenas eléctricas? Sí, Son grandes, cuadradas, se ven de un material, de una madera muy, muy fuerte, pesada. Imaginarse a un niño no tan alto, tal vez delgadito, flaquito, sentado en una silla de esas. Yo me imagino que le habrán puesto, no sé, algún par de libros, lo habrán sentado ahí, le pusieron esa máscara y solo imaginarlo es desastroso, acompañado de algo que él le dijo a un muchacho que estaba preso con él. Dice el informe, las últimas palabras de George a su compañero de celda fueron: Johnny, no lo hice, no lo hice. ¿Por qué me matarían por algo que no hice? Imagínate él diciendo estas palabras con miedo, porque él sabía lo que le iba a pasar. Él ya lo sabía. Un niño tan chiquito con una vida por delante tendría que estar jugando con sus amiguitos o tal vez paseando a la vaca de la familia, y estaba en una situación tan injusta. Como vos decías, la historia, el contexto, el color de piel, el racismo que ya había terminado hace muchos años, pero seguía muy marcado a la fecha, como le dijiste, se ven en redes sociales, no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares, el racismo. Ver una persona para muchos afro, con por así decirlo, con un tono de piel un poquito más oscura, ya es, ya son otra cosa, no son personas. Y como el nazismo, hay racismo, eh, hay muchas cosas que de verdad como ser humanos nos avergüenzan, sinceramente. totalmente. O sea, el racismo es uno de los factores que ha causado más violencia en el mundo, creo yo. Mm, pero pues digamos que el racismo se puede ver desde muchos enfoques. Yo creo que el ser humano tiene múltiples razas, o sea, de verdad. Y hay un rechazo o algunas sociedades o algunas personas dentro de las sociedades hoy en día se resisten a entender que vivimos en un mundo totalmente diferente al de finales del siglo XIX y principios del siglo XX
o al del siglo XVIII, donde había unas diferencias marcadas. Si bien es cierto, siguen existiendo algunas diferencias, pues hoy en día Ujú. uno pensaría que está en un mundo mucho más libre. Y que esto haya pasado a mediados casi del siglo XX, también demuestra que la sociedad en su momento se estaba arraigando mucho en las creencias un poco muy erradas, de verdad hay que decirlo, en función de juzgar de cualquier forma a una persona por su color de piel. Entonces, pues bueno, es un caso muy, muy delicado. Mm, el caso de George no solo muestra los sesgos de la justicia en su momento, sino también las fracturas que hay en el tema del poder. Es decir, no todas las personas que tienen poder, ya sea un juez, un jurado, pues son aptas para tener este tipo de poder. Y también cómo lo ejercen y de la forma en cómo injustamente acaban con la vida de una persona inocente, perdón, pues demuestra que no todo el mundo definitivamente debería tener un ápice de poder. Entonces, este caso me pareció impactante. Me parece impactante también ver todo lo que pasa en la película, digamos que la retrata También. en Milagros Inesperados, porque pues si uno puede contrastar a Michael Clark Duncan con el verdadero George Junius, pues es impresionante. O sea, Michael Clark era un tipo casi de 2 metros, enorme, y el pequeño George, de 14 años, era un niño pequeño, delgado, muy delgado, bajito, que no tenía la forma realmente ni humanamente de acabar con la vida de dos menores, ¿sí? Y más con toda esta serie de armas y todo lo que después se demostró. Una de las cosas que me parece triste y poética es que dice que tras 70 años, una jueza de Carolina del Sur llamada Carmen Tevis Mullen decretó el miércoles 17 de diciembre del año 2014 que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. La jueza dictaminó que el proceso judicial contra George Stinney había estado plagado de violaciones fundamentales y constitucionales a un proceso regular. O sea, pero pues es decir, o sea, muy bien que haya quedado limpia no solo la imagen, sino la memoria de George, pero pues también es un caso que quedó impune porque absolutamente nadie pagó nunca ni va a pagar por este hecho. Porque el verdadero culpable, George Burke, del asesinato y pues, de la muerte de estas dos niñas, murió a causa natural y demás, y pese a que confesó que había sido culpable, nunca jamás, digamos que pagó en términos de derecho, pues sus hechos. Uno, eso. Los jueces, los jurados, perdón, Los que lo jurados. señalaron, la sociedad cómplice, las familias, ese racismo arraigado en las personas en su momento, pues nunca pagarán por ese hecho, tristemente, por uno de los juzgamientos más injustos de la historia tal vez, y pues digamos que si bien es cierto, se limpia la memoria del niño, que yo pienso que para ciertos momentos y para ciertas personas también era muy evidente que era inocente, pues 74 años se demoró la justicia en lograr limpiar su nombre. Entonces, pues, no sé, queda como un sinsabor, no hubo una justicia real más allá del mero simbolismo, creo yo, no sé. Ujú. Fíjate que la película hace honor a su memoria, mostrando algo bonito que es cuando John Coffey cura a las personas, ¿no? Ahí está ese contraste, ¿no? La inocencia de George, al ser un niño muy chiquito, con toda su inocencia, lo reflejan eh, mostrando piedad y bondad en la película, curando y sanando a las personas. Ahora bien, si volvemos al caso, si buscan en internet cómo era realmente George, era flaquito, chiquito, delgadito. No pudo haber matado a dos niñas de la manera en que las encontraron, haberlas arrastrado no sé cuántos metros o hasta 1 kilómetro, no recuerdo bien, pero fue muy lejos y encuentran a las niñas en una zanja, muy retirado de las casas de las familias.
no había como George hacer esto. No tenía el cuerpo, la fuerza suficiente para hacer lo que se le hizo lamentablemente a esas niñas. Así que es tremendo pensar y leer este caso y lo que pudo haber sufrido, ponerse en la piel, en los zapatos de este niño es... Total, es un caso muy injusto, es un caso, como ya lo dijo, como que Sí. demuestra todos los vacíos que puede tener la ley, que muestra Ujú. también todos los vacíos y lo injusto que ha sido la historia en muchos momentos de la humanidad para muchos seres humanos, y que también muestra como el talante o el carácter de los seres humanos frente a ciertas situaciones. Yo pienso, no sé, hoy, casi 80 años después de lo que pasó, creo yo que no sabría qué podría uno decirle a una persona que haya participado en una de esas acciones, ¿no? Yo creo que pues incluso las disculpas en memoria de George no son suficientes, porque fue un acto desalmadamente injusto y pues hoy en día nos trae aquí a dialogarlo. Es un caso muy corto, pero es muy impresionante, o sea, Es de verdad es corto muy pero muy impresionante intenso. total y por lo injusto realmente Justicia. de todo Ujú. lo que pasa es tremendo. Obviamente, digamos, de la película, pues uno resalta como ciertos personajes que fueron súper crudos en la película. Yo recuerdo que en la película había un tipo que era un guardia ahí, que era Ah, todo sí. Ujú. psycho y demás, y pues después el tipo recibió justicia divina, por decirlo de alguna manera, pero seguramente de esa forma se vivió, de esa forma tan monstruosa, lo vivió el pequeño George a los 14 años, es decir, uno que está enfrentado a cárcel y asesinato es lo que tuvo que tener mucho miedo, incluso todo lo que reflejó la película y esos miedos quedaron muy cortos. Y por otro lado, la hermana de George Stinney, que era menor que él en su momento, varios años después, e incluso durante esa época, afirmó que ella estaba con el niño en el momento en que dicen desaparecieron las otras dos menores. Entonces, que él no pudo definitivamente haber cometido absolutamente nada contra las niñas. Es un caso bien interesante, pero pues bueno, digamos que ya por fin se limpia la memoria de una persona totalmente inocente. Ujú. Y sí, y hacer este caso, hablarlo también. Hay mucha gente que habló de este caso, pero la idea era de nuestra parte por ahí contar el caso con todo el respeto posible, que conozcan para los que no conocían el caso, y también honrar la memoria de este niño, que quedó en la eternidad como un niño, ¿sí? Totalmente. Con todo el respeto a su memoria, a sus familiares. Y nada, injusto de donde se ve, desde la primera letra hasta el punto final de toda la historia, es pura injusticia, pura Sí, injusticia. total. Todo es injusto, 100%. absolutamente todo es injusto. Esta es una historia de injusticia y se materializa, se personifica con George Junius Jr., Ujú. un, un niño afroamericano de 14 años, víctima de una mala decisión, una pésima decisión de quienes estaban en las instituciones gubernamentales en un momento histórico muy delicado. Pues Eduardo, tenaz este caso, yo creo que ya, yo en lo personal creo que no tengo nada más que decir, No, no hay porque cómo, no hay cómo, total. no hay cómo, no hay cómo, Sí, no, no hay cómo. Es viendo más o menos, hablando acá, voy como viendo puntos de la historia y es terrible. Así que, eh, bueno, se hizo esta historia con mucho cariño y respeto, mucho tacto por, vuelvo y repito, por la memoria de este eterno niño, ¿no? Que gracias a Dios recibe justicia lamentablemente después de más de 70 años, cuando se pudo, perdón, se pudo haber hecho justicia en ese momento, y tal vez hoy tendríamos a George y a su descendencia acá junto con nosotros. Así que a los que llegaron a esta parte del video y vieron el video, se los agradezco de corazón. No sería posible sin el señor que está acá al lado mío,
Te lo agradezco Gracias. mucho, Nico, como siempre. Nada, las redes de Nico, mejor dicho, su canal, porque su canal está enlazado a todas sus redes, está en la descripción para que lo Muchas visiten, gracias. para que lo sigan. Denle un me gusta, vamos a tratar de que esto que se está construyendo poco a poco pueda ir creciendo gracias a ustedes, porque la verdad esto no crece si no están ahí del otro lado. Nico, no sé si quieras decirle algo a la gente. Por mi parte te mando un abrazo grande y muchas gracias, pero muchas gracias. Bueno, Eduardo, pues primero que todo, gracias a ti, de verdad un abrazo también, gracias por la invitación, estaremos ahí conectados en otros espacios, Ujú. hablando de estos casos. Gracias por invitarme a hablar de este caso. Es un caso muy, muy interesante de ver, de analizar. Y a todos ustedes recuerden que, pues nada, suscríbanse a Sendero Negro Podcast, denle like, dejen un comentario si tienen historias que quieran de pronto que aquí se hablen, también Déjalo en escríbanlas. los comentarios. Y nada, pues en todas las redes sociales, Sendero Negro también, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales para que ustedes vean el contenido, también nos ayuden a crecer y pues nuevamente Eduardo pueda subir este canal nuevamente que lo necesita, realmente ha hecho un trabajo impresionante. YouTube ahí pues bueno, unos temas cerraron el canal anterior, pero este viene con un formato bien nuevo, entonces para que ustedes se animen, incluso si conocen personas que quieran participar y hablar también. Así que muchas gracias a todos. Un like, un suscribirse. Nos vemos el próximo domingo en otra historia. No sabemos cuál. Así que les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.